Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema que es un flagelo hoy en día en nuestra sociedad, el bullying. Así es que esperemos que no se nos queden demasiadas cosas en el tintero. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar por definir lo que es bullying. De entrada, bullying es un anglicismo, que realmente lo que significa es acoso escolar, o en nuestras épocas lo llamábamos que te agarran de su puerquito. Pues el bullying básicamente es cuando un grupo de personas eligen a una para abusar de esta personita, ya sea física, psicológica, emocionalmente. A esta persona se le elige o por tener características diferentes, o por tener alguna discapacidad e incluso alguna virtud. Como que yo he tenido casos en consulta en donde se agarran de su puerquito a la más bonita del salón porque no toleran su belleza. O por ejemplo, a la niña o el niño que tiene más recursos económicos. ¡Ay, el riquillo! ¡Ay, ya llegó el riquillo! ¡Ay, vamos a fregar a este para que no se crea tanto! Una de las intenciones es desdibujar a esa persona, acabar con ella. Generalmente el bullying es diferente en niños que en niñas. Casi siempre el bullying en niños es muy violento. Llega a haber contacto físico casi siempre. Les rompen sus cuadernos, les quitan los lentes, les pegan, los angolotean e incluso han llegado a matar a niños en eventos de bullying. Es que estábamos jugando. En el caso de las niñas es mucho más sutil, pero no por esto deja de ser sumamente doloroso para la víctima, porque entonces el grupito de niñas lo que empiezan es a cuchichear, lo que empiezan es a hacer las cosas como por detrás, o le aplican la ley del hielo o la difaman, pero es muy sutil. Generalmente niñas. Es importante señalar que si efectivamente nos agarraban de puerquito a lo mejor en nuestras épocas, el problema es que la intensidad en la violencia ahorita está totalmente desbordada, porque si bien efectivamente podíamos sufrir de bullying intenso, jamás hablábamos de situaciones de lesiones graves e incluso de asesinatos como lo acabo yo de mencionar. Esto se debe a lo que ya he platicado en otro de mis videos en donde hablé de cómo se ha normalizado la violencia. Chécate el video por favor en donde hablo de videojuegos y en donde hablo de los niños asesinos, el caso de Monterrey. De verdad que los efectos del bullying pueden ser devastadores. Puede ser que esto comience como una pequeña conquista de ese grupo y comience de menos a más, a más, a más. De tal forma que si yo tengo a una hija o a un hijo que está viviendo esto, probablemente yo como papá no me dé cuenta si esto va siendo gradual. Lo que voy a estar notando en mi hijo es un cambio total y absoluto de actitud ante la vida, ante la escuela. Muy probablemente ya no quiera ir a la escuela, pero ni siquiera se atreva a decirme las razones por las cuales ya aborrece el ir a su escuelita. Los efectos y consecuencias del bullying pueden ser de verdad devastadoras, comenzando simple y sencillamente con que las estructuras de autoestima y seguridad en la persona que lo está sufriendo son terribles. Les voy a platicar los terribles peligros y consecuencias del bullying. El principal daño psicológico es terrible porque básicamente se devastan dos estructuras fundamentales en cualquier persona, que son autoestima y seguridad, que son como nuestras piernas emocionales. Si nosotros tenemos nuestras piernas fuertes, bueno, pues nos podemos parar, caminar, correr y hasta cargar. Pero si de entrada, en nuestra etapa de formación, se nos quiebran, entonces vamos a tener una fractura que muy probablemente va a ser irreversible. Por eso digo que de verdad esto puede ser gravísimo. Tenemos que poner muchísima atención, sobre todo más adelante cuando hable de cuáles son los signos
para darnos cuenta de si nuestras criaturas o alguien cercano a nosotros está sufriendo bullying, porque de verdad el daño puede ser terrible. Este es el primero de ellos. A partir de que estas dos estructuras se fracturan, pueden entrar cualquier cantidad de trastornos, sobre todo de ansiedad, en donde a lo mejor podemos comenzar por algo tan aparentemente simple como el que se empiecen a comer las uñas, el que empiecen a perder el sueño, incluso se vuelven a hacer pipí en la cama, tengan lo que se llama enuresis o encopresis, que es incluso que se hagan popó, no nada más en la cama, sino de repente que sienten que les gana. Eso es ya un trastorno de ansiedad grave. Pasamos a los cortes, en donde ya hemos hablado en alguno de los videos, que casi siempre es cuando la gente se guarda información. Y como sabemos, en el bullying casi siempre está la amenaza de cuidadito y digas algo. Les ponen una mordaza. Entonces, casi siempre podemos ver en las personitas que se cortan algún tipo de acoso escolar. También pueden darse trastornos como bulimia o anorexia. Estos son solo algunos de los trastornos que pueden entrar a raíz de que alguien esté sufriendo bullying. Y finalmente, pues podemos terminar con algo tan grave como un suicidio o incluso un asesinato de alguien que ya está hasta el gorro y dice, pues, o se muere o me muero. Ahora vamos a hablar de cómo detectar tanto al bully como al que sufre bullying. Vamos a comenzar a hablar de la víctima. ¿Qué pasa con él o con ella? Casi siempre empieza a aislarse. Obviamente tiene signos de depresión fuertes, que también ya lo hemos hablado en alguno de los videos, pero bueno, se los digo brevemente. Empiezan a perder interés por algo que antes les encantaba. Probablemente le gustaba muchísimo ir a jugar fútbol y de repente ya no quiere ir. Ya ni siquiera le interesa ir a los partidos con el papá. Probablemente le encuentras moretones y no tiene explicación de, oye, ¿pero qué te pasó? E incluso se siente mal de que lo hayas cachado con esa herida o con ese moretón. Otra de las cosas es que si tú lo abordas o la abordas con el tema del bullying, se pueden poner como muy nerviosos. Eso ya es una respuesta para ti que te tiene que alarmar. No lo presiones o la presiones demasiado si no te quiere decir de primera instancia, pero ya tienes que poner ojo avisor y probablemente ya acompañar a tu hijo o a tu hija a una terapia en donde nosotros los expertos sabemos cómo llevarnos a la criatura o al joven o a la joven a que nos diga qué es lo que está viviendo realmente. Otra de las cosas es si empiezan ya a usar, como yo decía también en el video del cutting, blusas largas en donde todos se están cubriendo, es precisamente para evitar o que les veas las autolesiones o las lesiones que están viniendo por parte de los agresores. Otro signo muy común es que empieces a ver que se le pierden las cosas. Resulta que el suéter ya no lo trae y resulta que en realidad se lo rasgaron. O sus útiles se empiezan a perder. O ya van 2 o 3 veces que pierde sus lentes. Generalmente se los tiran y se los rompen. Entonces, ese tipo de situaciones te pueden estar indicando que tu hijo, que tu hija o alguien cercano que tú tengas que viva en una situación así, está sufriendo bullying. Voy a entrar a una parte muy delicada de la que casi nadie habla, que es del bully. ¿Qué pasa en el perfil general de una persona que ejerce tanta violencia de una persona o que liderea que haya mucha violencia hacia una persona? Se le llama bully. Bueno, generalmente el bully crece en un contexto muy violento, en donde él, al absorber tanta violencia, la drena, la ejerce en donde puede. Y entonces tiene características un poco diferentes de las que acabo yo de describir. Al bully sí le gusta ir a la escuela. ¿Por qué? Porque él ejerce esta violencia que él o vive o ve diariamente en casa y entonces se siente poderoso. Ahí es en donde él gana toda su fuerza y por eso claro que disfruta ir ahí. Muy probablemente encuentra en alguna de sus víctimas quien le haga la tarea,
a quien le pueda robar el examen, quien le consiga el lunch. Entonces, estos niños son prepotentes, tienen cierto grado de psicopatía, por supuesto, porque disfrutan viendo sufrir al otro. Y entonces, chécate por favor el video en donde yo hablo de los niños psicópatas, porque ahí vas a encontrar muchas características de los niños que ejercen bullying en las escuelas. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir si ya detecto que mi hijo o mi hija está sufriendo bullying? Bueno, lo primero que tengo que hacer es acercarme a ella, a él, y de una manera muy amorosa decirle que yo, o su familia, o su papá y yo, lo o la vamos a proteger de lo que le está sucediendo. Que no tema, que vamos a hacer los pasos que se tienen que seguir, que ya no van a correr mayor riesgo. Bueno, después de esto, tenemos que ir a la institución. Definitivo, tenemos que hablar con el director o la directora o con los maestros para informarles lo que está sucediendo. Ellos a su vez tendrían que llamarle a los papás del bully o de los bullies para ver cuál es la reacción de ellos y obviamente pedir apoyo. Si después de esto no hay cambio, sí podemos escalar el caso a instituciones legales y jurídicas, por supuesto. Y si ustedes creen que el bullying se termina cuando ya me voy a casa, cuando salgo de la escuela, no es así. Continúa con el cyberbullying, porque ya las tecnologías hacen que toda esta agresión continúa las 24 horas del día. Y lo peor del caso es que puede ser sin cara, sin rostro, al que yo pueda acusar específicamente porque él fue el que me lo hizo, como lo podría hacer en la escuela. Voy a tratar este tema en otro video de una manera mucho más cuidadosa, pero se los dejo para que también lo tomen en cuenta. Y si creen que el bullying solamente se da en niños o en adolescentes, pues les digo que no, que también esto se da en contextos laborales y es muy fuerte. Se llama mobbing. Por supuesto haré un video específico de esto porque de verdad el grado de daño es devastador también para el adulto y tiene consecuencias en la productividad, en la sociedad, gravísimas que ni siquiera nos podríamos imaginar. Así es que muy próximamente tendré este video para ustedes. Llegamos al final de nuestro video. Por favor, dale like, compártelo con tus contactos, mándame todas tus preguntas a mi Twitter o aquí mismo en este canal y bueno, pues nos veremos muy pronto. Hasta luego.